posicionamiento respecto al grave problema, pero me sumo a la preocupación, ¿no? Y yo creo que pues sí es delicado el asunto de la crisis del agua, muy muy delicado, pero además tiene que ir acompañada de acciones que nos permitan en todos los sentidos y en todas las dimensiones, primero ver qué tenemos que hacer para rescatar las presas, no solamente la de Valle de Bravo, sino las que tienen que ver con el sistema Cutzamala, ¿no? Una. La otra, lo que muchos han reclamado y han denunciado, las presas clandestinas que existen alrededor del lago, que se han convertido en particulares, de residencias, de ranchos, de lugares. Ustedes han de recordar cuando se vino la crisis en Nuevo León, pues que empezaron a ver cuál era el ducto o el conducto que llevaba desde las presas de origen hacia la distribución, y entonces se encontró que se habían desviado los cauces de las presas y del agua hacia terrenos particulares, ¿no? Y había otras presas en otros lugares que habían mermado sin duda la concentración de agua en las presas principales, como el Cuchillo allá en Nuevo León, y seguramente algo ha de haber acá en el Estado de México y en el Valle de Bravo, que también está mermando la recaudación de agua en la presa de Valle de Bravo y circunvecinas. Que si hablamos de la de Valle de Bravo, pues sí es más preocupante, porque de esa presa también vive mucho turismo. Entonces, ese turismo que iba por la atracción del agua, de la presa, de lo bonito que nos regalaba en sus panorámicas, pues también es preocupante, ¿no? Porque escuchaba yo que cerca de 200,000 personas llegan de turistas cada fin de semana a Valle de Bravo, y que son las que le dan vida a toda esa región de manera económica, ¿no? A la gente cercana, a los pueblos originarios de allí, a la gente que tiene sus comercios, sus hoteles, restaurantes, y pues es muy crítico por esa parte. Y la otra, pues es de que de la Ciudad de México y mucha parte del Valle de México se mantiene de esa fuente de agua, ¿no? Y el posicionamiento es muy muy efectivo. Yo creo que sobre el tiempo ya, porque algunos hablaban de que el agua en junio va a verse la crisis más compleja que vamos a tener, yo creo que histórica, y que no ha habido otra como la que pueda haber, que digamos se acabó el agua, y eso es lo más delicado, porque de ahí viene lo otro que también hablan y que decía el diputado Max, el asunto de denunciar a quien haga negocio con el agua, que ustedes han escuchado mucho el huachicoleo del agua, ¿no? Y que hemos legislado en la materia del tema del huachicoleo del agua, y sancionar a quienes hagan de manera ilícita mal uso de este recurso, que hoy nos tiene que poner a todos en sintonía, pero además en la conciencia de ahorrar agua. Hoy ya no, pues hacerlo como lo hacías de manera cotidiana, ¿no? Si agarrabas el chorrote de agua, pues yo creo que hoy hay que irla dosificando, porque la crisis es seria, es seria. Precisamente de lo serio que es la crisis, me acuerdo que semanas anteriores, caminando con usted por el pasillo, me comentó, hay que hacer una declaratoria ya de emergencia. Sí. ¿Sigue en pie esa idea en su cabeza? Sí. Yo lo escuché del gobierno del estado, del secretario del agua, en donde decía él que ya hay una crisis del agua, ¿no? Y yo creo que sí tendremos que hacer una declaratoria de emergencia para que con toda una estrategia pues estemos viendo cómo particularmente el gobierno del estado atender las necesidades del agua, ¿no? Del agua. Yo no tuve la oportunidad o la circunstancia de estar en Nuevo León, pero tengo algunos familiares allá que viven allá y que decían que era como cotidianamente lo hacíamos, quienes somos de cuna humilde y pobre. Ustedes saben que acarreamos el agua del manantial en aquellos años, y con nuestra cubetita, y con la cubetita pues hacías el ejercicio de hacer tus aseos personales, para tus aseos cotidianos en la casa, ¿no? Pero a ese grado se llegó. Entonces yo creo que hoy estamos a tiempo de hacer conciencia y de reducir drásticamente nuestro consumo en aquellos momentos que
que no se ocupe el agua o se desperdicie el agua, ¿no? En los reciclajes, recaudar el agua de manera pluvial y hacer todo ese tipo de estrategias que sin duda nos permitan ya no nos quedemos sin ese líquido vital. Diputado, el día de hoy precisamente el conflicto o esta crisis escalona. Hoy en la Ciudad de México más de 1,000 vallesanos ya se están manifestando frente a la Conagua y cerrando Insurgente Sur. Este es el primer capítulo de varios que veremos así. Yo creo que sí. Recuerdo también una historia de África donde decían que la primera ciudad se había quedado sin agua. Y después nos pasó aquí y nos ha seguido pasando de los que ya tenían agua. Sin contar aquellos que nunca han tenido agua. O sea, que nunca han tenido, ¿no? A hoy, cuando le preguntas a una inmobiliaria o alguien quiere comprar una casa en algún lugar, lo primero que preguntas, oye, ¿hay agua? Ya para ellos es tan cotidiano decir, el problema del agua es donde quiera. O sea, ya no es un asunto de un plus, sino que ahora te dicen, el problema del agua existe donde quiera. Y sí es cierto. O sea, si fueron los vallesanos, porque seguramente dicen, bueno, nosotros que estamos aquí, nos vamos a quedar sin agua y tenemos que compartir nuestra agua a la Ciudad de México. Lo mismo de otras regiones del propio Estado de México, ¿no? En donde también hay pozos que abastecen a otros municipios y que comparten agua con otros municipios y que también están en riesgos de que se queden sin agua ellos mismos, ¿no? Entonces el tema del agua sí es muy complejo, creo que es el primer escenario que lo describes muy bien. Hoy se vivió en la Ciudad de México con la protesta de gente de Valle de Bravo que fue a hacer lo propio y que esa será una de tantas que veamos en los próximos días. Esperemos que no, pero conforme van las señales que nos manda la presa, pues todo parece indicar que así será, que desafortunadamente tendremos pues sí manifestaciones de los pueblos, de que algunos que ya no quieran compartir su agua, y eso va a agravar aún más la crisis. ¿Y el turismo, diputado? Está en riesgo en el sentido de que pues muchos de los que van allá, lo decía yo al principio, ¿no? O sea, viven de esos espectáculos naturales, ¿no? Pero creo que es una consecuencia de nuestra inconsciencia y de nuestros actos como personas y como seres humanos, y de una falta de políticas públicas durante años de los gobiernos que no le apostaron a la conservación de los acuíferos, a combatir de lleno la tala inmoderada que existe en esas regiones, que nadie puede negarla, que existe y que se ha dejado como un hecho aislado, ¿no? Pero que sigue ocurriendo y los propios habitantes siguen demandando la tala inmoderada de los bosques, ¿no? Entonces yo creo que son hoy esa crisis, esa raíz de muchas cosas que se han dejado pasar a través del tiempo. Y le toca hoy al gobierno de la maestra Delfina, ¿no? De la gobernadora de la maestra Delfina, pues atenderlos, revisarlos y buscar las distintas soluciones a este grave problema que se nos va a presentar, que ya se nos está presentando, pero que puede colapsar en los próximos meses. Diputado, con relación a lo de la crisis del agua, lamentablemente tanto allá en el Valle de México, zona sur, aquí el Valle de Toluca, ya los negociantes del agua, los que conocemos como los piperos del agua, ya están cobrando por llenar tinacos. Se está mencionando mucho en las áreas suburbanas que los de las pipas van y sacan agua de los pozos naturales y venden el agua a los mismos habitantes, pero por cubetas. Esta problemática ya está habiendo aquí en la ciudad. Ya muchos piperos están aprovechando la oportunidad de vender el agua, a sabiendas de que pues, la gente ya está en el conflicto de labores de limpieza en casa, la labor personal. Entonces, ¿qué podría hacer el gobierno del estado al respecto? Nosotros tuvimos ese ejemplo, como lo acabas de mencionar, en Nuevo León. El gobernador, vamos por decirlo coloquialmente, se movió rápido, solucionó el problema del agua, que ya lleva la gobernadora casi 3 meses y no se sabe qué es lo que está haciendo el gobierno del estado, sobre todo la CAEM, que se supone, ¿no? Debería de estar tomando cartas en el asunto. Sí, yo creo que ese tema que les decía que ha escalado y
es una crisis que empezamos a vivir con más presencia y que se puede agudizar. Sin duda habría que conocer las acciones que está implementando la Secretaría del Agua, que hoy en este gobierno particularmente se enfatiza como la Secretaría del Agua, ¿no? Para ver todas las acciones. Ustedes vieron y vimos un encuentro entre los gobernadores de los estados. Estuvo el gobernador de Michoacán, estuvo la gobernadora, la maestra Delfina, en algún momento, porque el sistema del lago Cutzamala también tiene que ver con acuíferos que están en Michoacán, en toda esta región de acá, limítrofe del Estado de México con Michoacán, y que a partir de ahí son acciones conjuntas para poder otra vez recuperar los acuíferos que dan vida al sistema Cutzamala, ¿no? En tanto a lo otro, miren, quienes vivimos en el Valle de México, puede ser que digamos que estamos acostumbrados, ¿no? Pero hay colonias que nunca hasta la fecha han tenido una gota de agua de suministro potable por la red hidráulica, y que el sistema de abastecimiento de agua todo su tiempo ha sido por medio de pipas, por medio de llenado de tambos, ¿no? En donde el tambo llega a valer hasta 100, 150, 200 pesos el llenado de ese tambo de 200 litros, ¿no? Y que cada quien abastece de agua o almacena agua en lo que puede, ¿no? Hasta en las cacerolas de la cocina. Entonces, eso es algo que ya se vive en el Valle de México, ¿no? Hoy estamos hablando de aquellos que tenían de manera regular su abastecimiento, pues por medio del agua del sistema Cutzamala, ¿no? Y que llegaba de manera regular a las ciudades, a la Ciudad de México, y una parte importantísima del Valle de México y del Valle de Toluca, ¿no? Particularmente. Y le digo, si hablamos de Ecatepec, ustedes saben que el pan de todos los días es el abastecimiento del agua, ¿no? Sobre todo las partes de Sierra de Guadalupe y todas esas colonias que han carecido de agua, históricamente desde su fundación, pues todavía siguen reclamando el suministro de agua, ¿no? Si nos vamos todavía más al oriente, les puedo hablar, por ejemplo, de Chimalhuacán, un municipio de los más viejos, hablando de su erección o de su constitución, pero que también han carecido de sistema de agua potable, ¿no? Que se han hecho esfuerzos muy importantes, claro que sí, ¿no? Pero que también pues debe de haber una racionalidad en el consumo del agua. ¿Sería factible para los ayuntamientos ya ir facilitando agua a los habitantes? Porque pues, muchos ya se ven en la situación problemática de pagar por el agua, cuando ya pagaron su bimestre, cuando otros pagaron su anualidad el año anterior. En este año, pues quién sabe si exista esa posibilidad de que se les descuente, porque ya llevamos 2 meses en este año. Hay organismos de agua muy bien organizados, la verdad de decirlos, en donde si tú estás al corriente con tu pago anual del agua correspondiente, pues lo que ocurre es que vas y te acercas al organismo y pides la pipa de agua y te llevan la pipa de agua. Tarda, pero sí te la llevan. Les hablo, por ejemplo, del municipio de Chimalhuacán, donde tienen su casa. Ahí se hace ese ejercicio. Si estás al corriente, entonces vas con ese derecho de decirle, oye, nomás ya he suministrado agua por medio de la red potable, necesito que me lleves mi agua, ¿no? Y entonces, quienes logramos tener cisterna, pues qué padre, ¿no? Porque almacenas tu agua, ¿no? Desafortunadamente, vecinos que no pudieran tener su cisterna o sus recipientes, pues son quienes la padecen, porque compran lo que puede hacer con los particulares que hacen la venta del agua, ¿no? Pero quien está al corriente con su agua, ya platico por ejemplo de allá, así ha sido. Entonces yo creo que es cuestión de reorganizarse, dosificar las raciones del agua para que pueda llegar sin duda a abastecer las necesidades básicas de cada uno de nosotros. ¿Algo más? Pues yo agradecerles siempre el interés que muestran ustedes sobre estos temas de manera social, que pudiésemos decirlo que lo veíamos muy lejano, pero que hay un problema, el asunto del agua muy cercano, que lo estamos viviendo en el día a día, y que pues esperemos que en todos entre la cordura, la conciencia, que no entre en un asunto de desesperación y de rapiña, porque eso es lo que pasa, y que quienes se dediquen al huachicodeo del agua y vean
el asunto del negocio de su vida, ¿no? Yo creo que tendríamos que denunciar, como bien lo dijo nuestro compañero los diputados, a quienes hagan de esa acción un delito, ¿no? Porque es algo que no se debería de jugar, porque sin el agua nadie vive, ¿no? Pues muchas gracias, como siempre, a todos y todas ustedes. Gracias, diputado.